Capítulo 27. Comenzó tan pronto como apareció Gaara, en un remolino de arena, en el medio del ring. Una ráfaga de emoción desenfrenada se apoderó de Naruto, acelerando su pulso y acortando su respiración. Se quedó encorvado en el ferrocarril en su pose despreocupada, pero por dentro, estaba hirviendo. ¿Era eso lo que Gaara había sentido cuando había visto la pelea de Naruto contra Kiba? Naruto entendió la expresión de su rostro ahora. Antes de que Lee bajara, Kiba lo detuvo por el brazo. Murmuró una advertencia apresurada al otro chico, que su adversario no era un genin común, ni siquiera una persona común. Naruto chasqueó la lengua. La anticipación estaba aumentando dentro de él, agitando su núcleo. Gaara también parecía conmovido por la perspectiva de una pelea, y era como si esos deseos resonaran juntos. Luchar y presenciar, como durante el propio combate de Naruto. Enséñame, pensó. Muéstrame. Mostrarles. Gaara no lo miró, pero se sintió como si estuviera respondiendo de todos modos, cuando la arena comenzó a filtrarse lentamente de su calabaza, dispersándose en el aire a su alrededor. Lee atrapó el corcho justo antes de que pudiera chocar contra su rostro, luciendo tranquilo, mucho más tranquilo que su oponente. Oh, bueno, Gaara parecía tranquilo. No se mostraron emociones en su rostro. Pero Naruto podía sentir. Empezar. Lee estaba sobre él en un instante. Naruto nunca había visto a nadie moverse tan rápido. Sus movimientos eran imposibles de seguir, mientras saltaba y pateaba a Gaara. Sin embargo, ningún golpe alcanzó su objetivo. Gaara no se movió ni un centímetro, no tenía que hacerlo. La arena bailaba a su alrededor y Lee no logró ni siquiera tocarlo. Retrocedió para pensar en otra estrategia, bajo la mirada inamovible de Gaara. No se movía, no se veía nada en su rostro. Y todavía, Naruto apretó su mano alrededor de sus muñecas, clavando sus afiladas uñas en su piel. Mostrarles. ¿Puedes quitártelos, Lee? Le dijo su maestro al niño que se había posado sobre las manos esculpidas para un respiro. El hombre esbozó una sonrisa enorme y confiada, mientras le aseguraba a Lee que lo permitiría. Era obvio que estaban cerca, y no solo porque se parecían extrañamente. Naruto no pudo evitar pensar en Kakashi, quien había venido a detenerlo 2 veces hoy. Debajo de sus calentadores de piernas, Lee reveló un par de pesas de entrenamiento de las que felizmente se deshizo. Su maestro explicó que Lee era un maestro de taijutsu porque no podía usar ninguna otra forma de arte ninja. Naruto estaba impresionado a regañadientes, incluso si no le importaba en absoluto ese tipo. Sus ojos se movieron de nuevo a Gaara, esperando en el mismo lugar. Estaba lejos de ser tan distante como parecía. Toda su atención se centró en su oponente. Su presa. Lee dejó caer sus pesas. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Naruto cuando se estrellaron contra el suelo con un fuerte y destructivo estallido. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía moverse el chico con los atados a los tobillos? El niño saltó unas cuantas veces, lleno de alegría. Eso es mejor. Entonces se movió. Si Naruto había tenido dificultades para seguirlo antes, ahora era imposible, y la arena tampoco logró hacerlo. El enfoque de Naruto fue tan intenso como si él hubiera estado allí, rodeado de arena y por la mancha verde del otro ninja. Su corazón estaba martilleando en su pecho mientras se preguntaba dónde ahora, arriba. Lee pateó y esta vez, nada le impidió atrapar a Gaara muerto en la cara. Dio un salto hacia atrás, cargó de nuevo. Apareció en un lugar, luego en otro. Golpe de nuevo. Gaara se alejó rodando. Naruto estaba vibrando fuera de su piel. La emoción de Gaara solo estaba creciendo, mientras se ponía de pie, con los ojos muy abiertos y una sonrisa aún más amplia. Las cosas estaban mejorando ahora. La casa estaba comenzando ahora. Muéstrame. Mostrarles. La piel de su rostro se agrietó para revelar una máscara de arena que protegía su cuerpo real sin mancha. Lee maldijo, frustrado, cuando se dio cuenta de que aún no había logrado nada. La arena se vertió en la piel de Gaara para formar otra armadura, y Naruto no pudo evitar inclinarse más hacia adentro, atraído por el torrente de sed de sangre y rabia. ¿Cómo había querido luchar y mostrarse, antes contra Kiba? Para vengarse, por lo que sea, ni siquiera podía articularlo. Pero ahora era lo mismo para Gaara, el impulso de luchar y destruir, de sacar sangre, de herir. Lee se desató las vendas de la mano. La flor de loto, la llamó, y terminó estrellando a Gaara contra el anillo, lo suficientemente fuerte como para romperlo. Pero fue inútil. El clon de arena se disolvió y finalmente, fue el turno de Gaara de mostrar su propia forma de violencia.
Lee jadeó de dolor cuando la arena lo golpeó contra la pared de la arena. Sus movimientos ahora eran lentos, afectados por el daño que le había hecho a su propio cuerpo. Su cabeza estaba sangrando, sus manos también. La arena se lo tragó todo. Naruto podía olerlo. Más. El anillo ya estaba medio destruido. Sand persiguió al ninja de Konoha, raspando y cortando, pero nunca hiriendo demasiado. Bromeando, casi. Como un gato jugando con un ratón condenado. Lee siguió esquivando lo mejor que pudo, pero se estaba debilitando a medida que aparecían más heridas en su cuerpo, a través de los cortes de su uniforme. Más. ¿Qué podía hacer el simple genin contra esos demonios? Sin embargo, Lee todavía tenía algo más reservado. Naruto escuchó a los demás hablar sobre las puertas, 1, 2, 5, sobre las limitaciones corporales y cómo romperlas, pero apenas podía entender y no le importaba. Sería inútil. En el final, sin embargo, hubo dolor. Lee se movió más rápido que nunca y la arena no pudo seguir, no pudo proteger, y hubo dolor, dolor y rabia, rabia. Como último recurso, Gaara recuperó toda la arena que le quedaba, incluida la que formaba su calabaza, para envolver su cuerpo y amortiguar su caída, mientras Lee colapsaba dolorosamente a unos metros de distancia, incapaz de moverse más. ¿Quién se creía que era? Mátalo. Gaara había terminado de jugar. Mátalo, mátalo. La arena se elevó de nuevo, arrastrándose hacia Lee, una fuerza imparable. Naruto casi quería seguirlo, quería acercarse. La arena arrasaría con el niño, se convertiría en su ataúd, y luego haría lo mismo con todos los demás. Nadie podía detenerlos. No hay nada que nos detenga. Los gritos anteriores de Lee no fueron nada comparados con el sonido que salió de su garganta cuando los primeros zarcillos de arena arrastrándose se cerraron alrededor de su brazo y pierna derechos y apretó. Sarcófago de la arena. Para matarlos, para enterrarlos a todos. Todos, una mano se posó en el brazo de Naruto. Parpadeó hacia el rostro angustiado de Sasuke y soltó el agarre sangriento que tenía sobre su carne bajo el suave tirón de Sasuke. Allí abajo, la arena seguía corriendo. Mátalo. Matarlos a todos. No. No fue eso, no fue eso. No fueron ellos. Ellos no estaban aquí. La arena se detuvo. No todo. No él. Ellos no. No. Naruto agarró la mano de Sasuke con la suya, sabía que estaba apretando demasiado fuerte, pero se estaba ahogando y necesitaba salir a la superficie, regresar. Se quedó enganchado a los ojos oscuros de Sasuke, a las líneas de su rostro. Esto es lo que queremos. No, no es. No fue. Eso no es cierto. Ellos no. Atrapó a los otros dos por el rabillo del ojo. Los de Suna, la chica rubia y el chico con la cara pintada de color púrpura, luciendo asustados y perdidos, se concentraron en su hermano de abajo. Ellos no. No podía distinguir los pensamientos de quién eran de quién, los sentimientos de quién estaba sintiendo, pero no era el único, porque la ira retrocedió, muy levemente, de modo que finalmente pudo pensar más allá de la sed de sangre, más allá de esa abrumadora necesidad de traer muerte y dolor a todos a su alrededor. Esto es lo que queremos. ¡No! Desde el otro lado solo sintió confusión, también curiosidad. No. Se le aclararon los ojos y pudo respirar de nuevo. La arena se recostó. La pelea terminó. La vida siguió girando a su alrededor. Sakura se apresuró a ver a Lee, no sin antes lanzar una mirada abrasadora a Naruto, al igual que el maestro del niño, Gai, y el médico Nin con una camilla y una mirada sombría en su rostro. Los demás empezaron a interrogar, a hablar de la pelea, a especular. Sasuke y Naruto no se movieron. No fue por el agarre mortal que Naruto tenía en la mano de Sasuke, aunque Sasuke estaba reacio a quitárselo de encima. Fueron sus ojos, su rostro. El Sharingan de Sasuke todavía estaba activo, e incluso si no hacía ningún esfuerzo por entrar en los ojos de Naruto, aún podía ver la agitación, el caos, mucho más salvaje de lo habitual. Naruto había estado realmente extasiado hace unos momentos, había estado listo para saltar a la arena él mismo. Hacer que... Sasuke no quería pensar en eso. Su pierna y brazo están más allá de la salvación, escucharon desde abajo, de uno de los médicos hablando con Gai en el costado. Este chico no volverá a pelear. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Naruto, de la cabeza a los pies, un gemido bajó sonando desde la parte posterior de su garganta. Su puño se apretó un poco más. Sasuke no quería soltarse todavía. Los ojos de Naruto se abrieron cuando el otro ninja apareció de nuevo en la plataforma en un remolino de arena.
Su mirada atrapó de inmediato. Los compañeros de equipo del chico hablaron con él no respondió. Al parecer, Sasuke trató de recuperar la atención de Naruto, sin éxito. No podía entrar en lo que pasó entre ellos dos, y mucho menos entenderlo. Naruto, reúnanse todos ustedes. Bueno, los que pueden, llamó Genma desde el ring. Sasuke maldijo por dentro, harto de repente de cada persona que lo rodeaba. ¿No podían ver algunas cosas que debían ser atendidas? ¿No pudieron tomar un descanso? No pudieron. Los Genin y Jounin restantes se reunieron en medio de la arena en ruinas, frente al supervisor y su rostro indiferente. Felicitaciones a los 10 que ganaron su pelea. Te voy a explicar las modalidades de la próxima y última prueba. Naruto se quedó atrás, con los que habían fallado, perdidos. Ino estaba de mal humor a su lado, pero no se veía tan afectado. No por esto, de todos modos. Como te dijo el Godaime, será otro torneo, uno público esta vez. Y se llevará a cabo en un mes a partir de ahora. ¿Un mes?, exclamó la niña Suna, disgustada. Eso significaba un mes para quedarse en Konoha para todos los ninjas extranjeros, no podían estar contentos con eso. Sasuke tampoco. Ese Gaara estaría cerca por un tiempo entonces. Un mes, confirmó Genma. Para entrenar y prepararse para el evento que se avecina. Si es un torneo, solo habrá un ganador, dijo Shikamaru. ¿Significa que solo uno de nosotros puede convertirse en un Chunin? No. Ganar o perder no garantiza aprobar el examen o no. Serás juzgado por tus habilidades y destrezas. Varios de ustedes llegarán al rango, o ninguno. Por supuesto, cuantas más peleas ganes, más oportunidades tendrás de demostrar tu valía de nuevo. Se podría hacer mucho en un mes, reflexionó Sasuke. Habían visto la mayoría de los estilos de lucha de los luchadores involucrados, ayudaría a orientar su entrenamiento. Las peleas serán determinadas por un empate. Cada uno de ustedes, tome un papel. Anko entregó una urna de la que cada uno extrajo un número. El supervisor de la primera tarea puso su nombre en una pizarra, de acuerdo con ese número. A pesar de su mente preocupada, Sasuke no pudo evitar sentir curiosidad por saber con quién pelearía primero, con quién esperaba enfrentar en el ring, a quién preferiría evitar. Por un momento se preguntó si luchar contra Naruto sería algo bueno o malo, antes de recordar que Naruto no estaría allí. Aquí vamos, dijo Morino y Vicky, girando el tablero para que todos lo vieran. 5 peleas por el primer asalto. Sasuke buscó su nombre entre los que estaban escritos en la pizarra. Nara Shikamaru y Temari, Yuuga Neji y Gaara, Inuzuka Kiba y Kinuta Dosu, Aburame Shino contra Kankuro, sus ojos viajaron de regreso al primer par. Se lo había saltado, porque el primer nombre era, Aruno Sakura y Uchiha Sasuke. Oh. Eso fue, su mirada encontró la de ella. Su expresión era ilegible. ¿En qué estaba pensando? No tenía idea de qué decir. Sakura, no. Parecía conmocionada, pero también decidida, feroz. Levantó una mano y apretó el puño. Seré tu oponente, Sasuke, declaró. Sin palabras, la mente en un rebotijo, él solo pudo golpear su propio puño contra el de ella y a sentir, ver cómo ella se volvía hacia uno de los Jounin, el que le estaba enseñando Kinjutsu, se volvía hacia lo que tenía que hacer a continuación para luchar. Él. Para vencerlo. No tenía ninguna duda de que ella haría todo lo posible. Nos vemos en un mes. Están todos despedidos, concluyó Genma, al final. Llegaron a usar un sello de invocación para regresar al corazón de la aldea, frente a la torre Hokage. Sasuke estaba listo para hacer un ajuste adecuado si se les hubiera pedido que caminaran por el bosque de la muerte hasta los límites del campo de entrenamiento. Sus pensamientos iban a 1 milla por minuto, teniendo dificultades para concentrarse en una cosa cuando había tantas de las que ocuparse. Necesitaba entrenar. También necesitaba descansar y comer y probablemente ver a una enfermera. Pelearía con Sakura. Naruto no estaba bien. Alguien lo perseguía. Fue Naruto quien resolvió el conflicto dentro de él, agarrando su muñeca con una mirada urgente. Correcto. Naruto primero. El resto podía esperar. Sasuke. Su amigo los soltó mientras ambos se giraban para ver a Izumi caminando rápido hacia ellos, y la frustración de Sasuke por la interrupción se derritió frente a la mirada seria y sombría en su rostro. Inuzuka Ana lo seguía con la misma expresión. Tenemos que irnos a casa ahora. Tú también, Kiba, le dijo Ana a su hermano. Su voz no dejaba lugar a discusiones. Sasuke sintió ganas de discutir de todos modos. ¿No puede esperar? Solo para no, Sasuke. Se sobresaltó.
Nunca había escuchado a Izumi levantar la voz, chasquear así, especialmente no con él. Ella se mordió los labios. Había enrojecimiento alrededor de sus ojos, como si hubiera estado. ¿Qué pasó?, preguntó con una repentina sensación de urgencia. Ella sacudió su cabeza. Te lo explicaré en el camino. Ven ahora, por favor. Ana ya estaba alejando a Kiba, después de una última mirada cargada a Izumi. Sasuke se volvió hacia Naruto. Te veré más tarde. En el bosque. No te preocupes por eso. Voy a... Naruto se encogió de hombros. Sasuke suspiró, frustrado, pero Izumi lo estaba urgiendo y él la siguió. Ino les lanzó una mirada calculadora y se apresuró a alejarse también, dándose cuenta de algo que aún no había entendido. Izumi permaneció en silencio mientras aún estaban al alcance del oído de los otros participantes y examinadores, y Sasuke frunció el ceño más fuerte, nervioso. Izumi, dime qué pasa, suplicó en voz baja. Sus pasos vacilaron hasta que se detuvo, pero mantuvo su espalda hacia él por un momento. Cuando finalmente se volvió hacia él, sus ojos brillaban. Es Kamui. Él está muerto. Izumi se había ido después de entregar un Sasuke atónito a sus padres, quienes los apoyarían a ellos y a su hermano como la familia principal de luto por la muerte de uno de los suyos. Ella no participó en el proceso hasta que el cuerpo de Kamui fue recuperado del hospital. Se había ido directamente a casa y había dormido el resto del día y la noche. No estaba menos cansada y descansada cuando se despertó en las primeras horas de la mañana. Comenzó a vagar por las calles del distrito sin rumbo fijo, un poco perdida, tratando de envolver su cabeza en la brutal muerte de un chico al que había conocido de toda su vida. Kamui era solo unos años mayor que Shisui, y siempre había sido uno de los más suaves. Cuando eran más jóvenes, Izumi y las otras chicas de su edad siempre se sonrojaban y reían en su presencia, complácidas con sus suaves sonrisas y cumplidos fácilmente ganados. Y ahora había visto a innumerables amigos irse a algunas misiones, pero no se suponía que él estuviera en peligro. Por supuesto que nunca podrían saber lo que podría pasar, pero aún así ella lo había saludado de pasada hace unas semanas, cuando se dirigía fuera de la aldea con Inuzuka Okuto, su habitual compañero en el crimen. Muchos rumores los convertían en amantes secretos, pero él siempre se reía y decía que ella era incluso más que eso, su amiga más querida. Okuto siempre tenía una sonrisa en la punta de su boca. Ella era brillante y alegre, astuta también, cuando quería serlo. Dijo que ella era la que lo metía en problemas todo el tiempo, pero la verdad es que nunca se resistió en absoluto. Ambos se habían ido ahora. Sus pasos la habían llevado a la entrada del distrito y vaciló. Podía visitar a Shisui, justo después del umbral, pero se sentía extrañamente reacia a dejar los límites de las tierras Uchiha en ese momento. Se quedó de pie, indecisa, justo detrás de las puertas, hasta que una mujer la sacó de sus pensamientos y se aclaró la garganta. Izumi, ¿verdad? ¿Podrías llevarnos a Fugaku?, dijo Inuzuka Tsume. Izumi parpadeó estúpidamente ante la mujer antes de recordar sus modales. Con un saludo apresurado, hizo un gesto a la mujer para que la siguiera. Ana también estaba aquí, siguiendo a su madre, junto con otra mujer y dos jóvenes que Izumi no conocía, pero que también tenían las marcas de Inuzuka en sus mejillas. Izumi los acompañó a la casa del jefe del clan. ¿Quieres esperar aquí?, Tsume le preguntó a su hija una vez que Izumi se los anunció a Mikoto. Ana asintió en silencio. Los adultos desaparecieron dentro. Un silencio incómodo descendió sobre las chicas. Por lo mucho que le gustaba a Ana, no eran tan cercanos, e Izumi se sintió torpe ante su dolor. Perdida, hizo un gesto hacia un banco que estaba fuera de la casa, donde las personas mayores se sentaban a hablar y chismear a los transeúntes. Se sentaron, uno en cada extremo. Mi madre vino a pedir un funeral conjunto, declaró Ana de la nada, tomando a Izumi por sorpresa. Sabemos que tienes tus ritos, como nosotros tenemos los nuestros, prosiguió apresuradamente, como para justificarse. Pero Kamui y Okuto eran muy cercanos y ya que ambos serán enterrados en el cementerio, eso sería bueno, dijo Izumi sin pensar, tanto para cortar las torpes explicaciones de Ana como porque era verdad. No necesitaba convencerla. Claro, no era común que personas de diferentes clanes fueran enviadas juntas al otro mundo, pero esto era diferente. Además, se suponía que debían hacerlo mejor con respecto a los clanes y sus divisiones seculares. Algo que Kamui y Okuto habían hecho bien. ¿Tú lo haces? Por supuesto. Creo que les hubiera gustado eso. Estaba horrorizada al sentir que se ahogaba, pero al final fue Ana quien se rompió primero.
Dejó escapar un sollozo ahogado antes de llevarse las manos a la cara, tratando de ocultar las lágrimas. Lo siento, dijo con una media risa. Izumi estaba atónita. Ana no había mostrado nada el día anterior cuando se habían reunido en la torre para reunir a los últimos miembros descarriados del clan, llenos de noticias que acababan de escuchar de sus respectivos jefes de clan. ¿Estabas cerca? ¿Con Okuto? Ana asintió. Mis perros el trío. La compañera de Okuto era su hermana. Los criamos juntos. No están aquí, tus perros. Ellos también están de luto. Izumi no podía pretender tener el apego que el Inuzuka formó con su compañero canino, pero sabía cómo las personas podrían verse afectadas por la muerte de una mascota, y los perros Inuzuka no eran simples mascotas. Eran miembros de su clan y familia, criados junto a sus hijos, compañeros de toda la vida. El perro de Okuto había muerto con su humano. La garganta de Izumi se cerró alrededor de un sollozo mientras sus ojos ardían y se volvían borrosos. Fue tan injusto. Y no realmente, los shinobi murieron todo el tiempo, era parte de su vida. Pero todavía era injusto. Eran tan jóvenes. Y amado. No fue justo. Izumi se acercó un poco más para poner un brazo vacilante alrededor de los hombros temblorosos de Ana. Esperaron en silencio después de eso. Sasuke realmente quería estar en otro lugar ahora mismo, pero también entendía lo grosero que sería tratar de escapar de esta situación, sabiendo que era un lujo que solo él podía permitirse. Los padres de Kamui y su hermana pequeña seguramente no pudieron, ni tampoco la madre y los hermanos de Inuzuka Okuto, llegaron aquí con el jefe de su clan para decidir qué se haría con los funerales de los dos. Sasuke quería estar en otra parte, pero lo soportó todo en silencio. La cautela y el desapasionamiento que Inuzuka Tsume y el padre de Sasuke usaron para discutir la solicitud de la mujer fueron anulados por la calidez con la que los padres de Kamui reaccionaron a la sugerencia de que los ritos finales del entierro fueran fusionados. La madre de Kamui tomó las manos de la madre de Okuto entre las suyas, ojos brillantes pero rostro exento de lágrimas, mientras le aseguraba que era todo lo que su hijo hubiera querido. Las dos familias se conocían bien por la profundidad de la amistad de Kamui y Okuto. Compartieron la misma pérdida. Junto a Sasuke, Kara mantuvo la cabeza agachada, los ojos derramando lágrimas en sus manos y rodillas dobladas. No podía recordar la última vez que había interactuado con la chica. Se había sentido muy avergonzada por la reprimenda de su padre y de sus propios padres, después de que lo que le había hecho a Sakura había salido a la luz todos esos años atrás. Ella se había mantenido libre de ellos desde entonces, y Sasuke había sentido aversión por ella, pero esto fue demasiado cruel. Itachi estaba sentado al otro lado, además de su madre, y solo imaginándose a sí mismo en el lugar de Kara, imaginándose de repente sin un hermano mayor, era un pensamiento demasiado terrible. Sasuke no registró el despido hasta que ella se levantó a su lado. Era hora de una charla más informal y técnica entre los adultos, sobre cómo irían las cosas en los próximos días. Los niños fueron despedidos. Caminó a lo largo del canal con Kara en un silencio incómodo, reacio a dejarla sola pero incapaz de pensar en nada que decir o hacer. Quería aliviar su dolor, quería cambiar las cosas, para que no sucediera, para que Kamui todavía estuviera vivo y ella todavía tuviera un hermano. Estaba enojado con su propia impotencia, no había nada que pudieran hacer. Tan impotentes eran ante la muerte. Lo siento, se disculpó, porque no podía hacer nada. Nada en absoluto. Mantén tus palabras, respondió ella, mordiendo. Él retrocedió ante su furia. Lo siento. Dije que lo guardes. Ella estaba llorando de nuevo. Se preguntó con qué estaba más enojada. Ella misma por derrumbarse así, él, sus palabras y su presencia sin sentido, el destino y los que le habían quitado la vida a su hermano, el mundo en general. Lo siento, dijo de nuevo. Allí simplemente se quedaron parados, cara a cara, cerca pero sin tocarse, y deseaba poder romper esa brecha, ofrecer consuelo, pero simplemente no sabía cómo. Ella tampoco. No fueron criados de esa manera. Todo lo que pudo hacer fue extender una mano. Ella enganchó un dedo en el de él, su otra mano tratando de ahogar el flujo de sus lágrimas, los hombros temblaban en silenciosos sollozos. Allí simplemente se quedaron parados, tratando de luchar contra el dolor y la pérdida en un tamaño manejable, para poder moverse nuevamente, para poder continuar. Finalmente, se calmó un poco. Abrió la boca un par de veces, tratando de decir algo. Esperó, clavado en el lugar, incluso si deseaba haber volado lejos de aquí y haberlo olvidado todo. Él esperó. Yo esperé un poco más.
Necesito un favor, Sasuke. Por supuesto. Solías habrá vigilia. En el templo. ¿Podrías, jugarías? Le sorprendió que ella lo recordara, o le importara. Había pasado bastante tiempo. No es que importara. Por fin, incluso tan pequeña, incluso tan frágil, su rostro se relajó y sonrió. Durante horas, Naruto hojeó sus pergaminos Fuinjutsu y miró fijamente su sello, pero aún así no podía encontrar la manera de arreglarlo. La diferencia era fácil de detectar. Había un nuevo conjunto de letreros envueltos alrededor del sello y sabía que era lo que lo perturbaba, pero no tenía idea de qué hacer al respecto. Necesitaba más material. Sin embargo, no había podido ponerle la mano encima a Sai desde el examen de Chunin. Había ido a golpear la puerta del chico, pero no hubo respuesta. Ni él ni Shin habían estado cuando los visitó. No era tan extraño, tenían una agenda agitada. Todavía era un poco extraño. Esta vez cuando fue, se encontró con Ino que acababa de salir de la floristería, la última persona que quería ver. Todavía estaba conmovido por su exhibición en el torneo preliminar. Solo sabía de las técnicas de Yamanaka de pasada, y hubiera preferido que permaneciera. Invasión mental. ¿Por qué existía tal cosa? ¿Por qué estaba permitido? Nunca más podría relajarse en su presencia. Al menos fue mutuo. ¿Qué deseas? Ladró, agresiva. Naruto gruñó en respuesta, disgustado. Estoy buscando a Sai. ¿Para qué? Necesito algunas cosas. Ella frunció el ceño, gruñó. ¿Qué le pasaba hoy? No pidas más cosas. Ya le metió en bastantes problemas. ¿Qué? Apretó los labios con fuerza, como si hubiera dicho demasiado. ¿Lo había hecho o no había dicho lo suficiente? ¿Lo que le sucedió? No es asunto tuyo. Está. ¿Por qué? Porque él es. Naruto cerró la boca de golpe e Ino cruzó los brazos sobre su pecho, luciendo engreída. Como si dijera, ¿ves? Ni siquiera puedes decirlo. Pero necesitaba saber qué le había pasado a Sai. Y no solo porque lo necesitaba para conseguirle los pergaminos que quería. Simplemente porque Sai ese es mi amigo, ¿de acuerdo? Así que, por favor, dímelo. Sus brazos cayeron hacia atrás a su lado mientras lo miraba boquiabierta, desconcertada. Él desvió la mirada, incómodo bajo su escrutinio. ¿Fue tan extraordinario? Sabes que él no estaba con nosotros. Antes de... Estaba haciendo algo más. Naruto se había enterado, sí, aunque solo fuera de forma periférica. No tenía idea exactamente en qué había estado involucrados ahí y de dónde habían venido él y Shin antes de que aparecieran de repente en la academia un día. Sin embargo, podía especular. ¿Qué pasa con eso? Algo pasó. Con la gente con la que estaba antes. Y entonces todos han sido llevados para interrogarlos. Y sabes que ha estado tomando muchas cosas, eso fue solo para mí. Bueno, ellos no saben eso. Ino replicó, resentida. Sin embargo, había algo bajo su ira. Ella estaba cerca de los dos chicos. Naruto se dio cuenta de que estaba preocupada. Su mente iba a 1 milla por minuto. ¿Se había metido ahí en problemas por su culpa? ¿Por todos los pergaminos que le había pedido? Nunca había cuestionado demasiado de dónde sacaba Sai sus suministros, pero había deducido que no era un proceso muy aprobado. Aún así, nunca se había detenido a pensar en qué posición podría poner a su amigo. Yo diré. ¿Qué? Yo les diré. Sai no podía ser castigado por su culpa, simplemente no podía. No pudo suceder. Naruto no lo dejaría. ¿Dónde está él? Solo llévame allí. Yo diré. Ino lo miró con escepticismo, pero ¿por qué habría estado mintiendo sobre algo como esto? Llegó a la misma conclusión, porque después de un momento de tensión, asintió. Ino conocía el departamento de inteligencia tan bien como su propia casa. Siempre le había gustado pasar el rato allí, incluso cuando era pequeña. Al principio porque aferrarse a la pierna de su padre y negarse a soltarlo sin importar a dónde fuera era la única forma que había encontrado para pasar un tiempo con él, pero rápidamente porque estaba fascinada por el trabajo que hacían allí. Le encantaba decodificar y cifrar, la idea de que algo completamente oscuro y sin sentido pudiera contener información tan preciada, que pudieran esconderse a plena vista y desenmascarar a su vez. Le encantaba el sistema de mensajería, la red de espías, todas las comunicaciones que pasaban por el departamento. Los informes de la misión, los mapas de tierras lejanas, las notas sobre costumbres y tradiciones extranjeras. Por encima de todo, lo que le había encantado era el hecho de que aquí podían luchar sin golpear a nadie o recibir un puñetazo.
A Ino le encantaba una buena pelea tanto como a cualquiera, pero los puñetazos eran tan ineficientes cuando se podía conseguir que la gente no hiciera eso. Si captó la información a tiempo, si interceptó la transmisión correcta o la persona adecuada, podría evitar todo esto. Evite que las personas resulten heridas o mueran, evite el derramamiento de sangre y la destrucción. Podrías ganar sin luchar. De todos modos, uno físico. Ella estaba lo suficientemente bien versada en la marca Yamanaka de Nindo que sabía que había muchas peleas diferentes por hacer. Como esta, manteniéndose firme tercamente mientras el Chunin, que custodiaba la entrada a la sección de interrogatorios, se negaba a dejarla entrar mientras ella insistía sin una pizca de vacilación en que tenía que pasar, y lo haría. Naruto la seguía, afortunadamente sin decir nada. Al menos se había dado cuenta de que no le correspondía intervenir en estos asuntos. Tu padre dijo, el jefe de inteligencia Yamanaka, dijo con severidad, no tiene derecho a impedir que un ciudadano preocupado controle a un compañero detenido. Su padre repetía con bastante frecuencia que no había lugar para ningún vínculo filial dentro del departamento, y no estaba dispuesta a permitir que nadie cambiara eso ahora. Te aseguro que tu amigo está bien. Y les aseguro que lo veré por mí mismo. Era el mismo argumento cada vez. Aún no había desafiado la rotación completa del Chunin que ocupaba esta posición. Pero Sai no estaba confinado ni solitario. Ella tenía derecho a verlo. Estás fuera de lugar, Ino, advirtió el Chunin, harto. No tenía idea de en qué se estaba metiendo. Y estás fuera de la ley. Si se lo llevo a Godaime, ¿a quién se pondrá del lado, crees? Honestamente, ella no tenía idea. Después de todo, no conocía a la mujer. Pero tenía la esperanza de ser una persona respetuosa de las reglas, o que no fuera inmune a las habilidades de argumentación de Ino. En cualquier caso, ella ya tenía una reputación entre la fuerza shinobi, una de la que el Chunin parecía estar muy consciente. Tenía un mal genio, especialmente cuando la molestaban por asuntos triviales. Y a pesar de todo lo que significaba mucho para Ino, esto era, de hecho, trivial. Todos y cada uno de los miembros de la ahora desaparecida celda de Danzo estaban detenidos e interrogados. ¿Qué chica estaba visitando a uno de ellos? El hombre estaba a punto de acatar o discutir una vez más cuando sus ojos se posaron en algo en la espalda de Ino. Oh bueno, alguien. ¿Tienes algo que decirme, niña? Girando, Ino se encontró cara a cara, primero, con Naruto, a quien casi le dio un cabezazo en su prisa. Ella lo empujó fuera del camino con un bufido. Detrás estaba su padre, frunciendo el ceño con tanta fuerza que probablemente todavía tendría la marca en casa esa noche, y la propia Godaime. Ino tragó saliva, pero no había conseguido la reputación que tenía por ser una cobarde. Estoy solicitando permiso para visitar a uno de mis amigos detenidos aquí. Está permitido por las reglas de la sección, declaró. Ella siempre tuvo el talento de lucir mucho más segura de sí misma de lo que realmente era. Lo que contaba era lo que otros creían después de todo. Ah, el joven Sai, ¿no? Tu padre me lo dijo. Bueno, únete entonces, comenzaremos con él. ¿Y tú, Naruto? Ambos niños se quedaron paralizados, desconcertados por la falta de formalidad y cuidado de la mujer. Pero eso parecía de todos modos, había levantado una mano sutil pero inconfundible frente al padre de Ino, impidiéndole hablar. Sin duda, ella estaba a cargo aquí. Lo mismo, dijo Naruto con los dientes apretados, los hombros encorvados para tratar de escapar de su mirada indiscreta. Muy bien. La siguieron más allá del nervioso Chunin. Sai ya había sido conducido a una de las salas de interrogatorio, en lugar de a la celda en la que había estado encerrado durante los últimos días. No se veía peor que la última vez que Ino lo había visitado, pero, de nuevo, ¿cómo saberlo con él? Si hubiera estado hambriento, cansado o con dolor, habría lucido como siempre, agradable. Hola de nuevo, Sai, dijo el Hokage, tomando la silla que tenía frente a él. Ino estaba bastante sorprendida por su tono, casual, conversacional, como si todos estuvieran sentados en la mesa de la cocina alrededor de una taza de té. Se relajó un poco a pesar de sí misma, no sintió ningún engaño en el comportamiento de la mujer. Aún así, rodeó la mesa y se arrodilló junto a Sai, audaz y desafiante. Su padre parecía dispuesto a ahogarse con su indignación, incluso si sabía cómo ocultarla bien. A ella no le importaba. No había nada con lo que pudiera amenazarla que se sintiera peor que arriesgarse a dejar que Sai pensara que ella no estaba de su lado. Hola, Hokage-sama. Inoichi-sama, Ino. Naruto. Hubo un mínimo de sorpresa en su voz ante este apellido. Vinimos a hablar de los pergaminos, de nuevo.
Tienes que decirnos qué estabas haciendo con lo que le robaste a Sai, para que podamos dejarte salir de aquí. El rostro de Sai permaneció sin cambios. Parecía que todas las demás personas presentes abrieron la boca al mismo tiempo para decir algo. Acusar, defender, preguntar de nuevo. Naruto se les adelantó a todos. Era para mí. Se acercó a Sai para mirar a la mujer a los ojos, con las manos extendidas sobre la mesa. Era bastante pequeño, no tuvo que levantar mucho la cabeza para mirarlo a los ojos. Fue todo para mí. Le pregunté. Para aprender Fuinjutsu. De ahí es de donde lo saqué. Todo está en el bosque, en el claro. Lo devolveré todo, lo juro. Así que deja a Sai en paz. A pesar de su tono grosero y postura agresiva, también se veía bastante vulnerable en ese momento. Y no había pensado que se acobardaría, o al menos trataría de doblar la verdad a su favor. Ella estaba bastante impresionada con la exhibición, especialmente considerando que ella estaba en el hielo delgado con cualquier figura de autoridad, en un sentido general. ¿De ahí sacaste todo eso?, preguntó el Godaime, y había una sensación de familiaridad aquí, en la forma en que se dirigió al chico, en la mirada que le puso. Sí. La mujer suspiró y se reclinó en su silla por un momento, considerándolo. Eso todavía no explica cómo lo pusiste en tus manos, Sai, dijo, volviendo al tema de esta pregunta como si el resto ya estuviera olvidado. Para sorpresa de todos, la respuesta de Sai fue sencilla esta vez. Ino estaba igualmente maravillada y tambaleándose por la lealtad que había estado en juego aquí. A Sai le gustaba Naruto, por alguna razón, y se había mantenido en silencio solo por su bien. Nunca lo suficientemente egoísta, ese chico estúpido. Uno de mis atributos como miembro de Root era adquirir ciertos materiales, dentro y fuera de la aldea, para beneficio de mi amo. Incluyendo en la biblioteca del Hokage. Incluso en cualquier lugar. Ino había cerrado los ojos porque ella también se benefició de la extraña habilidad de Sai para recuperar cualquier cosa y todo de cualquier lugar de la aldea. Ella no debería haberlo hecho. Ella también tuvo la culpa. Bueno, tiene que parar, Sai. Ahora mismo. Sí, Hokage-sama. Por supuesto, para Sai, fue así de simple. Nadie le había dicho que estaba prohibido, así que simplemente siguió haciéndolo. Y ahora no volvería a hacerlo, ya que ya no se le permitía. Sai no desobedecería, no rompería las reglas, ninguna de ellas, dado que habían sido establecidas claramente. En ese caso el Godaime se levantó, luciendo un poco más relajado ahora. El padre de Ino intervino. Hokage-sama, Ino quería engañarlo. ¿Por qué iba tras Sai así? No lo conocía, después de todo el tiempo que él y su hermano habían pasado en casa de los Yamanaka. ¿No confiaba en él en absoluto? El asunto está cerrado. Creo a los niños, y sé dónde están los pergaminos. ¿Lo traerás de vuelta, Naruto?, le dijo al chico, con indicios de una amenaza en su voz por lo demás monótona, e iremos a través de lo que obtuvieron de ellos juntos. De lo contrario, nada apunta a más fechorías del pequeño Sai aquí, y honestamente tenemos asuntos mucho más serios pendientes. Vamos. ¿Y mi hermano? La voz y el rostro de Sai eran los mismos y, sin embargo, también eran diferentes, apenas. Compartían la misma celda e Ino había estado planeando visitarlo a continuación. El Hokage sonrió divertido. Shin fue absuelto la última vez que hablamos con él, pero se negó a irse de aquí sin ti. Ambos son libres de irse. Ino dejó escapar un suspiro de alivio, la tensión apretada de su cuerpo enrollado se desplegó cuando la tensión finalmente desapareció, minada por un alivio que la sobresaltó por su intensidad. Por un lado, no había creído que su padre dejaría que sus amigos sufrieran daños. Pero por el otro, no importa. Todo estaría bien ahora. Un Chunin los acompañó a buscar a Shin de su celda. No se abrazaron, incluso Shin, que era mucho más abierto que su hermano menor, no mostró sus emociones tan abiertamente, pero tomó la mano de Sai brevemente, y luego la de Ino, y solo compartieron una mirada, pero fue suficiente para consuelarse, para calmar su corazón. Naruto se quedó afuera, a una distancia segura. Ino casi se acercó a él, por gratitud, por respeto. Ella no lo hizo. Salieron del departamento de inteligencia y fue la primera vez en su vida que se alegró de salir de allí, de regresar a casa. Tal vez ella robaría a Sai para que se ocupara de la tienda con ella, no lo dijo, pero siempre se veía un poco más feliz cuando regaba las plantas y juntaba los ramos. Él también tenía un don para eso.
Justo cuando estaban a punto de doblar la esquina, Naruto entró en el espacio de Sai, lo agarró por el cuello y acercó la cara lo suficiente para que sus narices se tocaran. No tienes permitido meterte en problemas en mi nombre, dijo con severidad, bajo pero no lo suficientemente bajo como para que Ino no pudiera distinguir las palabras y el filo de su tono. Sai no se inmutó. Incluso sonrió, aunque apenas. Gracias, Naruto, respondió. Naruto resopló, molesto. Soltó al otro chico y se dispuso a huir. La tranquila voz de Sai lo detuvo. Sobre lo que preguntaste la última vez. Naruto no se volvió, pero escuchó. La encontré, la mujer. Pero ella no tenía un archivo, como todos los demás shinobi. Se fue. Los otros que llevan el nombre solo fueron mencionados. Tenso y decepcionado, Naruto solo se encogió de hombros como señal de reconocimiento. En unos segundos, había desaparecido. ¿Qué fue eso?, preguntó Ino, sabiendo muy bien que no obtendría una respuesta. Y de hecho Sai sonrió pero no dijo nada. ¡Qué par de lunáticos! Ino ni siquiera pudo decirle a Naruto que Sakura lo había estado buscando. Y para preguntarle si iba a los funerales. Había algunos de los sentimientos de Naruto que el demonio no podía controlar. Su preocupación por Sai, su disgusto por ser la causa de sus problemas, la necesidad que había sentido de acercarse a Sasuke después de la segunda tarea, su deseo de saber a dónde había venido y quiénes eran sus padres, el calor que se extendía a través de él sin fallaba cada vez que llegaba tarde a casa y Shisui le había dejado un cuenco para cenar. Esas eran suyas, sin duda, y eran cosas que la rabia que se filtraba a través de la jaula no podía tocar. Pero temía que no seguiría siéndolo si no arreglaba el sello. Se había movido la puerta muy levemente. El sello de papel golpeado contra la jaula solía ser plano y delimitaba perfectamente los dos lados, pero ahora estaba un poco distorsionado porque la puerta se había abierto solo un poco. No lo suficiente como para que hubiera una lágrima y, sin embargo, lo suficiente para que el chakra se deslice, para que los límites entre sus pensamientos y sentimientos se difuminen aún más. Naruto tenía que arreglarlo sin importar qué. ¿Qué es? Akira preguntó, molesto, cuando Naruto lo convocó en el claro. Ni siquiera había estado seguro de que el zorro aparecería, todavía estaba enojado por la participación de Akito en toda la debacle del bosque de la muerte, y Naruto no esperaba ver al pequeño zorro por un tiempo. Su disculpa solo tendría que esperar. ¿Sabes algo sobre sellar? Tiempos desesperados, medidas desesperadas, aunque no sabía qué uso podían hacer los zorros para sellar. ¿Eres tonto? Sellar es una de nuestras especialidades. Naruto se quedó boquiabierto. ¿De verdad? Sí. ¿No es por eso que querías contratarnos en primer lugar? No dispuesto a parecer más tonto de lo que Akira ya pensaba, Naruto se rió, desdeñoso. Por supuesto. Pero no sé si serás lo suficientemente bueno para eso. Tuvo el efecto deseado. Akira frunció el ceño, disgustado. Créame, no hay nada que usted humano pueda crear que no sepamos. Por mucho que probar que estaba equivocado sería satisfactorio, Naruto realmente esperaba que tuviera razón, porque si los zorros no podían ayudar, Naruto no sabía a quién acudiría. Se quitó la camisa y reclamó el sello de la pantalla. El leve ensanchamiento de los ojos del zorro, el ceño fruncido más profundo en su rostro no fueron nada bueno. ¿Entonces? Preguntó Naruto, nervioso. Akira no lo miró cuando respondió. Vuelvo enseguida. En una bocanada de humo, se fue. Naruto maldijo, frustrado. Sin embargo, pronto recordó que tenía que mantener la calma, no podía entrar en pánico. La orden judicial fue bastante inútil y solo sirvió para que entrara en pánico aún más, pero aún así siguió adelante, obligando a sus pensamientos a calmarse, a su cuerpo a relajarse. Obligándose a sí mismo a ignorar la risa de la bestia retumbando en sus entrañas, deleitándose con sus luchas. Podría haber estado meditando durante un minuto o una hora. El tiempo parecía no tener sentido en estos días, girando a su alrededor sin llevarlo consigo. Hubo el característico pop de una invocación y el no tan característico chasquido de las ramas que se rompen. Parpadeó, estupefacto, y tuvo que levantar la mirada, arriba, hasta que se encontró con un par de ojos amarillos mirándolo con calma. Los ojos de Fox, del tamaño de su puño, pertenecientes a un gran zorro blanco que ocupaba todo el claro. A pesar de sí mismo, dio un paso atrás, aturdido. El zorro no se movió, solo siguió sus movimientos con pereza, la cabeza descansando sobre sus patas cruzadas y una de sus colas arremolinadas. Naruto contó 6 de ellos. Se estremeció cuando abrió la boca, convencido de que iba a desaparecer aquí y entonces, devorado vivo por un zorro gigante.
Se arrepintió de quedarse sin camisa después de que Akira se fuera. La ropa habría sido un disuasivo tal vez. Tenías razón, Akira. Huele bien. Hubo movimiento en la esquina de sus ojos, pero Naruto no se atrevió a apartar la mirada del zorro blanco, hasta que Akira apareció entre ellos. Era cómicamente pequeño en comparación con el otro, incluso si era más grande que un zorro normal, llegando hasta el pecho de Naruto con 2 piernas. Su chakra sabe bien. Él también tiene mucho. ¿Y te gusta?, dijo el zorro blanco, divertido. La voz era un ruido sordo, una vibración más que un sonido real, la boca apenas se movía. Naruto se preguntó si no hablaba directamente en su mente. Akira arrugó la nariz, haciendo pucheros. Sin embargo, no lo negó. Todavía tienes que firmar tu contrato, joven, dijo el zorro blanco, dirigiéndose a Naruto esta vez. ¿Es por eso que estás aquí?, preguntó, incapaz de sonar desafiante incluso si quisiera. No podía ser más que humilde frente a esa criatura, no podía hacer nada más que aplazar. Tal vez. ¿Quieres nuestra ayuda, con tu sello? No se lo concederemos, a menos que lo firme. Lo haré entonces. No deberías ser tan apresurado. Naruto se tragó una réplica. No importaba lo que costara, lo que quisieran de él. Nada valía más que la seguridad del sello, la certeza de que no se perdería sin su voluntad. Haré lo que sea. ¿Es eso así? Naruto se estremeció. De repente se le recordó que los zorros eran maestros del engaño y la travesura. Recordó la advertencia de Tsunade. Los animales pueden ser bastardos legítimos. Pero, ¿qué elección tenía? Yo, necesito ayuda. Naruto llevó la mirada inquisitiva del zorro durante mucho tiempo, luchando contra la necesidad de mirar hacia abajo, escapar y esconderse. No retrocedería, no se asustaría. Tenía uno de esos incluso más grandes enroscados en su mente. Él podría manejar esto. Muy bien, dijo finalmente el zorro. Akira sacó un pergamino alto del interior de su kimono. Desenrolló los primeros tramos, cubiertos de texto, firmas y huellas de manos indescifrables. Hecho con sangre. Finalmente, llegó al último de ellos, donde el papel todavía estaba en blanco, y lo dejó en el suelo rocoso. Dame tus manos. Naruto obedeció, palmas hacia el cielo. Akira arrastró sus afiladas garras sobre la piel áspera, entrando y sacando sangre. Naruto se mordió la mejilla para contener un gemido de dolor, obligó a su rostro y cuerpo a quedarse quietos. Tu chakra es nuestro, dijo el zorro blanco, solemne. ¿Cómo es tu obediencia? Una vez más, Naruto luchó contra sí mismo por una protesta, por una negociación. No podía permitírselo, y era mejor no enojar a la criatura. Él asintió. Aquí, señaló Akira, guiando su mano ensangrentada hacia el papel. Las pequeñas manos de Naruto se unieron a las filas junto a sus predecesores, al igual que su nombre, desplazado desordenadamente con su dedo. Bien, dijo el gran zorro, y ahora fue interrumpido por otra aparición. Naruto. Akito. Mamá, tú también estás aquí. Mamá. Akira chilló, indignado e intentó atrapar a su hermano pequeño. Más rápido y más pequeño, Akito logró eludirlo y despegó, Akira persiguiéndolo con gritos enojados mientras el zorro blanco observaba, medio divertido, medio exasperado. Mamá, ¿lo viste? Me las arreglé para venir por mi cuenta. No fui convocado. Veo. También veo que estás donde no debes. Eso tranquilizó al pequeño zorro que se detuvo frente a su madre, luego, avergonzado. Quería ver la firma de Naruto. Bueno, simplemente te lo perdiste, respondió Akira, presumido. Perdió la sonrisa cuando el rostro de Akito cayó, los ojos brillando. Pero está bien, el pergamino todavía está fuera, vamos. No llores. Naruto se quedó parado incómodo, tratando de limpiarse las manos ensangrentadas en sus pantalones cortos. Akito estudió la firma con atención, pero pronto se centró de nuevo en Naruto. ¿Estás bien, Akito?, preguntaron los chicos. Todavía se sentía culpable por el bosque, por el peligro en el que había puesto al joven zorro y su falta de gratitud por su preciosa ayuda, aunque a Akito no pareció importarle mucho. No entendió el significado de la pregunta. Estoy bien. ¿Cómo estás? ¿Huele?, preguntó, tomando la mano de Naruto en la suya. Ya casi estaba curado. Está bien. Es uno de nosotros entonces, mamá. ¿Es él? Naruto casi se había olvidado del zorro blanco, lo cual era una hazaña, dado su tamaño. Ella sonrió, a falta de una palabra mejor. Él es. Soy Akime, matriarca del monte Inari. ¿Conoces a mis hijos, Akira y Akito? Me hablaron mucho de ti.
No hemos contratado con humanos en mucho tiempo, pero parece que los has encantado. Naruto se sonrojó levemente a pesar de sí mismo, encontrando más fácil ahora mirar los grandes ojos amarillos que la expresión en el rostro de los jóvenes zorros. Para ti, foca, prosiguió ella, señalando su estómago desnudo con el hocico, el tuyo es un sello de 4 puntas, y estaba superpuesto con uno de 5 puntos. Por eso es inestable. Actúan como repelentes entre sí. Necesita otro sello de 5 puntos de estructura opuesta para cancelar ese. Akira te lo mostrará. Naruto solo podía asentir tontamente. Los sellos eran intuitivos para él, pero carecía de teoría, debido a que era aburrido y él era un lector muy pobre. Nos volveremos a encontrar pronto, Naruto. Y sería mejor que mantuviera su parte del trato. Hasta la próxima vez. El viento barrió el claro. El zorro blanco se había ido. ¿Le gustas? Akito afirmó, encantado. Sabía que lo haría. Ya veremos, replicó Akira. Entonces, pongámonos a trabajar. Como solía ser el caso cuando los zorros estaban involucrados, Naruto eligió simplemente callar y seguir. Estoy en casa. Dar una buena acogida. Sasuke esperaba que la casa estuviera vacía, que su familia ya estuviera en el templo, fue sorprendido por la voz apagada de Itachi proveniente del ala del dormitorio. Sin zapatos, se dirigió a la habitación de Itachi. La puerta estaba abierta, lo encontró sentado en el suelo con su ropa de luto, el pelo mojado por el baño. Tenía un cepillo en la mano. Se miraron el uno al otro, sorprendidos con exactamente el mismo pensamiento. Sin embargo, Sasuke estaba congelado en el lugar, incapaz de preguntar. Había pasado tanto tiempo que casi lo había olvidado, e Itachi todavía, su hermano le tendió el cepillo. ¿Quieres? Sasuke lo tomó con mano insegura. Le habría resultado difícil decir cuándo fue la última vez que hicieron esto. Varios años, 5, 6, más. Le encantaba, siempre corría tras un Itachi recién bañado, déjame cepillarte el pelo. E Itachi se complació incluso si Sasuke estaba lejos de ser amable. A él también le gustaba hacerlo con su madre, pero era diferente con Itachi, especial. De alguna manera era más fácil hablar y compartir cuando sus manos estaban ocupadas, Itachi no podía moverse y no podían verse. Se sentaban en el piso de su habitación o en su futón y Sasuke le cepillaba el pelo una y otra vez, por más tiempo del necesario, mientras hablaban de todo y nada, a salvo en una burbuja, solo ellos dos. Sasuke tenía 12 ahora, Itachi, casi 18. Mucho había cambiado desde entonces, no menos importante su relación, y sin embargo, cuando Sasuke se sentó a la espalda de Itachi, cuando extendió la mano para desenredar torpemente el largo mechón de cabello negro con sus dedos, sintió que estaba exactamente donde quería, y necesitaba, ser. Su hermano estaba vivo, después de todo, y como habían descubierto, no era algo que debieran dar por sentado. Son bastante largos ahora, comentó, pasando los dedos desde la raíz hasta la punta. Los mechones más largos rozaron la espalda baja de Itachi. Me gusta así, respondió su hermano con suavidad. Dime si te duele. No dijeron nada durante un tiempo, pero no fue incómodo ni cargado, no fue incómodo como había sido tan a menudo en los últimos años. La casa estaba en silencio a su alrededor, pero podían oír el suave susurro de los árboles y el vago rumor de la vida del distrito flotando por la ventana abierta. A Itachi le gustaba mantener abiertas las puertas del arroz de papel, a pesar de la protesta de su madre de que se resfriaría si dormía así. Daba a una parte apartada del jardín, exuberante con plantas y flores que a Itachi le gustaba cuidar en ocasiones. Sasuke pensó para sí mismo que este momento no era nada especial, pero valdría la pena recordarlo de todos modos. Se perdió en el movimiento y se sobresaltó un poco cuando Itachi rompió el silencio. Era raro que él iniciara una conversación, lo suficientemente raro como para llamar la atención de Sasuke de inmediato. ¿Puedo preguntarte algo? Es un poco extraño, creo. Le tomó un segundo entender que Itachi no estaba reuniendo sus pensamientos o esperando una respuesta, estaba en silencio porque estaba dudando. No me reiré. No espero que lo hagas. Yo tampoco me enojaré. Itachi no respondió. O abandonaría el tema por completo, sin esperanza de que lo convencieran de volver a hablar, o lo soltaría sin rodeos, de una vez. Por lo general, era todo o nada con él. ¿Qué dirías, si te dijera que estoy pensando en dejar las fuerzas Shinobi? Para siempre. Cuanto más tarde fue entonces. Sasuke obligó a sus movimientos a mantenerse constantes y regulares, se obligó a relajarse y mantener a su loco bajo la envoltura. Itachi seguro que sabía cómo dejarlos.
¿Lo estás diciendo?, preguntó, para comprarse a sí mismo algunas veces, y tener una idea de cuán lejos había llevado Itachi esa reflexión, cuán serio estaba sobre esto. Itachi permaneció en silencio durante mucho tiempo, y Sasuke estaba seguro de que él también se desviaría. Podían ir y venir un rato así, intercambiando preguntas y respuestas sin decir nada en absoluto. Eso volvió loco a Shisui. Aunque hoy parecía que iba a ser diferente. Yo soy. Bien. Eso estaba claro al menos. Itachi no estaba interesado en la respuesta emocional y la tranquilidad vacía. Había hecho una pregunta y esperaba una respuesta veraz. Sasuke se tomó su tiempo para pensar en ello, mientras aún ocupaba sus manos cepillando el cabello de su hermano. Estaba tratando de determinar si lo había visto venir. En cualquier caso, no fue tan sorprendente como lo hubiera sido hace un par de años. Itachi había realizado muchas tareas de escritorio y misiones a pequeña escala dentro de los límites de la aldea en los últimos años, pero su padre había estado insinuando cada vez más que Itachi había vuelto al servicio activo últimamente, e Itachi se había vuelto más vago en sus respuestas y excusas. ¿Qué harías tú en su lugar? Todavía no estoy seguro. Pero ya lo estaba pensando. ¿Qué crees que podría decirte? Que es una pena desperdiciar tanto talento. Una vergüenza dar la espalda a todo lo que representamos. Una vergüenza, una farsa. Estás pensando en papá. No fue tan divertido como él quería que fuera. Que estás decepcionado, agregó Itachi. Era difícil leer sus emociones y más difícil cuando su rostro estaba oculto, y sin embargo, para Sasuke la preocupación era clara en su voz. ¿Todavía me entrenarías?, preguntó, incluso si era irrelevante, pero ese era el punto. Haría cualquier cosa que me pidieras. Sasuke necesitó un minuto para regresar de eso. Ojalá encontrarás algo que te haga feliz, dijo finalmente. No me importa lo que sea. Estaré bien con eso. Mucho antes de comprender lo especial que era Itachi entre el resto de la fuerza ninja, mucho antes de registrar su posición como el genio del clan y del pueblo, Sasuke ya quería a su hermano. Él ya pensaba que era la persona más genial y asombrosa, y que él fuera súper bueno peleando y las cosas de los shinobi eran solo una ventaja, o un malus, dependiendo de lo amargado que estaba Sasuke por la constante comparación. ¿Puedo preguntar por qué? A Sasuke no le atraía mucho más que convertirse en una fuerza que se interpusiera entre su aldea y lo que la amenazaba, más que proteger este lugar y su gente. Sabía que algunos se volvían shinobi por otras razones, que no tenía ni idea. No quiero volver a matar a nadie. La contundente declaración tomó a Sasuke con la guardia baja. ¿Y si alguien te amenaza? ¿O alguien que te importa? Eso no es de lo que estoy hablando. Sasuke lo sabía. Al menos tenía un indicio. Sabía lo que significaba la Aenanbu. Pero era un conocimiento lejano porque Sasuke no sabía qué tipo de persona, en este mundo, justificaba tener una sentencia de muerte en su cabeza. Gente tan mala que tuvieron que ser asesinados, no podía haber tantos, ¿verdad? Entiendo, dijo de todos modos. Itachi había estado allí, sabía de lo que estaba hablando. Dime, Sasuke, ¿puedo preguntarte algo? Seguro. ¿Por qué quieres ser Hokage? Las manos de Sasuke se detuvieron en su tarea. Ahora que lo pensaba, no estaba seguro de haberlo explicado correctamente a nadie, no estaba seguro de que alguien hubiera preguntado. Sabía que sonaba como docenas de otros niños soñadores que lanzaban ese deseo sin intención de retroceder jamás en sus palabras. No importaba, solo el tiempo probaría lo serio que hablaba sobre esto. Papá todavía piensa que es para llamar la atención, bromeó Itachi a la ligera. Sasuke buzó. Ya no tengo 6 años. Lo más probable era que su padre no se lo tomara en serio hasta que el sombrero descansara sobre la cabeza de Sasuke. Y aún entonces, sin embargo, daba miedo hablar de eso. Tan aterrador, asumió, como lo había sido para Itachi abordar el tema de su propio futuro. Durante mucho tiempo, su padre había hecho que pareciera que el futuro ya estaba establecido, su camino ya estaba decidido, y durante mucho tiempo ninguno de ellos había pensado en desviarse de él. Sasuke no podía hablar por su hermano, pero al menos sabía lo que había cambiado para él. Había descubierto que su padre podía estar equivocado. Y lo más importante, había descubierto que había cosas mucho más grandes e importantes que el clan en juego en este mundo. Sasuke estaba orgulloso de ser un Uchiha, lo estaba, pero no se veía a sí mismo trabajando únicamente dentro de los límites del clan cuando estaban sucediendo tantas cosas fuera de él. Yo quiero, como podía expresarlo, ese impulso.
Sasuke miró a su alrededor y se sintió frustrado por la cantidad de cosas que estaban fuera de su control. Eso no lo sabía, y no podía hacer nada al respecto. Sasuke pensó en Naruto. Acerca de Aku, Wave Country y su puente. Sobre el examen de Chunin y la exhibición pública con la que acabaría, sobre el recelo y desconfianza del ninja extranjero. Sobre Kamui Okuto y su familia en duelo, sobre Kara, Sakura y Rogle en su cama de hospital. Dinero, amenazas, peligro, muerte, protección. Seguramente tenía que haber una forma mejor. Seguramente podrían hacerlo mejor. Quiero el poder para cambiar las cosas. ¿Por tu cuenta? Sasuke sintió que era una pregunta con trampa. Si la gente quiere ayudar, puede, respondió, en lugar de sí. Itachi no presionó. Su madre llegó a la puerta, interrumpiendo la conversación. Sasuke, distraídamente, trenzó el cabello de Itachi hacia abajo, complacido de recordar cómo. ¿Estás listo para ir? Sasuke, ¿tienes todo lo que necesitas? Ella preguntó. Ella también estaba vestida toda de negro, con solo el abanico Uchiha como descanso, en cada uno de sus hombros. Sasuke asintió, señalando el estuche que había traído a la tienda de música para su revisión. Vamos entonces. Mantuvieron el velorio durante 3 días en el templo, como era su tradición. El padre de Sasuke había intentado hacer un comentario sobre cómo Sasuke todavía tenía que pensar en el examen, pero su madre lo había detenido con una sola mirada antes de que pudiera terminar el pensamiento. Como si Sasuke pudiera pensar en su entrenamiento en un momento como este. Además, Kara le había pedido algo y él tenía la intención de honrarlo. Así que tocó la flauta durante la ceremonia en la que unieron la cara de Kamui con una tela blanca y le devolvieron los ojos a su familia. Después de que su luto terminara, serían destruidos, pero por ahora la caja de madera ornamentada se quedaría en su casa, cerca de sus seres queridos. Por eso no tenían cementerio en el distrito de Uchiha, ni siquiera para la estela, las cenizas del cuerpo se fueron con las de los otros aldeanos, cerca del monumento del fuego. Solo se quedaron los ojos y los santuarios privados en cada casa. Sasuke tocaba mientras los demás cantaban. Solía hacerlo a menudo cuando era niño, para las fiestas sagradas y también para las bodas, con menos frecuencia para los funerales, ya que la música tradicional la tocaba con mayor frecuencia un familiar del difunto. Sus dedos estaban seguros en los agujeros a pesar de su nerviosismo y falta de práctica. Siempre se sintió un poco trascendente, jugar en la sien, siempre se sintió un poco más allá de sí mismo, un poco más que el suyo. Esto era lo único que podía hacer. Él se encargaría de hacerlo bien. Si hubiera sido mayor, el muelle de Kamui habría sido iluminado por sus hijos, sobrinas y sobrinos. Solo un poco más joven y habrían sido sus hermanos, primos y amigos. Tal como estaban las cosas, fueron sus padres, tías y tíos quienes realizaron el catón y prendieron fuego. Ardería toda la noche y por la mañana, llevarían las cenizas al cementerio, para ser enterradas bajo la estela ya grabada con su nombre, junto a Inuzuka Okuto. Entonces no sería todo el clan, ni siquiera ahora, en el muelle. El clan era grande y la muerte era común. Pero Kamui era muy querido, todavía había mucha gente. Se unieron a los Inuzuka en el cementerio al día siguiente. También había otros, Jounin y Chunin de la edad de Kamui y Okuto, algunos mayores que los habían supervisado durante las misiones o los habían entrenado, algunos más jóvenes que habían sido entrenados a su vez. Kamui había dicho a menudo que, eventualmente, le gustaría entrenar a su propio equipo Genin. No lo haría ahora. Había algunas otras personas, miembros del clan, amigos de Kara. Sakura e Ino también estaban allí, otras de sus años, más cerca de Kiba. Sasuke miró y miró, pero, no está aquí, susurró Sakura. No pude encontrarlo. Parecía enojada. A menudo lo hacía en estos días, la mayoría de las veces, cuando hablaba de Naruto, harta de su mutismo y desgana. No lo habían visto en días. El Hokage estaba aquí, dijo algunas palabras, con la voz llena de emociones. Enterraron las cenizas. La vida siguió. Hay un funeral. Naruto había estado al borde del sueño, calentado por el sol en un parche de hierba. Se puso de pie de un salto, pero tuvo que girar unas cuantas veces para ver al recién llegado. ¿Cómo no lo había oído venir? Probablemente porque había surgido de un montón de arena. Gaara estaba de pie junto a un árbol, con los brazos cruzados y el rostro en blanco, mirándolo. A pesar de los rápidos latidos de su corazón y su visión borrosa, Naruto adoptó una pose indiferente. Lo sé. No vas. No podía decir si era una pregunta o solo una observación. Él respondió de todos modos. No me querrían allí. ¿Por qué?
Ya soy mis propios funerales. No tenía mucho sentido y, sin embargo, Gaara asintió, comprendiendo. Yo también. Se pesaron el uno al otro en el claro, evaluando, buscando. Naruto quería saber más sobre él y huir lejos de él al mismo tiempo. Quería saber por qué sucedieron esas cosas cuando estaban cerca, y no quería experimentarlo nunca más. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó después de un rato, a falta de algo mejor que decir. Gaara se mantuvo en silencio por un largo momento, su rostro no traicionaba nada. Ni siquiera parpadeó. Creo que quería matarte. Naruto a propósito no se tensó, no se puso en guardia, no reaccionó de ninguna manera, como si al enfrentarse a un animal salvaje cualquier movimiento repentino pudiera desencadenarse. Siempre puedes intentarlo, se burló, aunque realmente esperaba que Gaara no aceptara la oferta. Llamarían demasiado la atención sobre sí mismos. Y no quería pelear con el otro chico. Otra pausa embarazosa, y luego la arena comenzó a arremolinarse de nuevo. Gaara desapareció. Frick, murmuró Naruto, nervioso. Esperaba que el chico volviera.